Aquí el asunto es que, nada, que muchos años después de haber terminado de ser presidente municipal o ser tesorero, ser director de obra, contralor, jurídico, administrador de un municipio, podemos estar enfrentando asuntos de responsabilidades, por lo menos estas responsabilidades formales. Yo quisiera presentarles a ustedes de casos similares y caminos diferentes. Tuvimos por ahí el caso de un alcalde que fue requerido para reintegrar 4.5 millones de pesos derivados de una autoría de hacía 5 años. En su oportunidad, este presidente municipal no se previno, no anticipó riesgos, no se blindó jurídicamente y tuvo que enfrentar un proceso, y esta es una nota real, un proceso con una defensa que le costó 450,000 pesos, cuesta arriba, sin información, sin tener los pelos de la burra en la mano, digamos, sin tranquilidad sobre su situación jurídica y sin aliados dentro del gobierno municipal que le pudieran hacer llegar la copia del contrato aquel del que se habla. Y tuvimos otro caso también de un alcalde que fue requerido por 8 millones de pesos derivados de una irregularidad de hacía 2 años, pero ese alcalde en su oportunidad hizo previsiones estratégicas, hizo cálculos. Un año antes de terminar la administración, el presidente municipal y su equipo evaluaron por dónde podría brincar la liebre, como dicen, en los próximos 7 años, y entonces hizo una gestión de riesgos durante 52 semanas que le permitió prever perfectamente bien, con costos en todos sentidos mucho más baratos, económicos, políticos, y sobre todo en su tranquilidad jurídica, que le permitió enfrentar esto pues prácticamente con la mano en la cintura. Eh, la estrategia que yo sugiero que sigan ustedes ahora que van a terminar muchos de ustedes su administración este año, salvo que se vayan a reelegir, pero de cualquier forma creo que habría que prever algún análisis de este tipo, es que necesitamos una estrategia de carácter integral que analice qué tipo de intervenciones de carácter político, administrativo, comunicacional y jurídico tendríamos que estar haciendo a lo largo del año para efecto de que los próximos 7 años lo pasemos del modo más tranquilo posible. Les voy a presentar a ustedes cuáles son los riesgos que podemos enfrentar, que algunos de ellos van a parecer obvios, pero me queda muy claro que solamente en la medida en que los pongamos en blanco y negro y hagamos una identificación de riesgos concreta para el municipio del que se trate, solo en esa medida los riesgos adquieren visibilidad y entonces las estrategias de prevención también. Por más obvios que parezcan estos riesgos que les voy a presentar, si no los ponemos en blanco y negro, insisto, no estaremos en condiciones pues de preverlos. Eh, eh, Desde luego que este es un asunto que no puede delegarse. En mi opinión, creo que el presidente municipal debe estar personalísimamente involucrado en estos análisis porque al final del ejercicio, pues es su seguridad jurídica la que está en juego, ¿no? Fíjense que, como ustedes conocerán seguramente, yo me he topado con muchos casos de alcaldes que tienen señalamientos, ¿no? En auditorías, en procedimientos de responsabilidad administrativa, señalamientos porque se contrató un trabajador. Y yo digo, bueno, pues el presidente municipal no es el que contrata a nadie, ¿no? Hay una estructura administrativa que en un área de administración, una oficialía mayor, como se llama en cada caso, un área administrativa que se encarga de la contratación del personal. ¿Por qué me le están echando la bronca, digamos, al presidente municipal? Y la cuestión es, en lo que he visto en los órganos de fiscalización, es que, primero que es más cómodo, ¿no? Para el órgano de fiscalización es más fácil señalar al presidente municipal que meterse en el análisis detallado de la reglamentación municipal e identificar que esa responsabilidad realmente era el tesorero, por ejemplo. Entonces es mucho más cómodo un señalamiento a priori y unilateral del órgano de fiscalización que diga el presidente municipal no cuidó, es lo que dicen, el ejercicio de la administración pública y al no cuidarlo, eso permitió que se contratara a un trabajador mal contratado y entonces la responsabilidad del presidente municipal y de quien haya firmado el contrato, digamos, pero muchas veces los órganos de fiscalización señalan directamente a alcaldes en lugar de señalar a funcionarios de segundo o tercer nivel. Los principales riesgos que hemos percibido son de naturaleza política, ¿sí? En donde el más importante, en mi opinión, es que se compromete la reputación y el honor del servidor público, ¿no?
Ustedes se habrán dado cuenta, ustedes podrán ver cómo cuando un presidente municipal o un funcionario es acusado de corrupción, incluso se le detiene, aunque salga 2 horas después, pues su reputación se ve súper comprometida, ¿no? Es decir, no dejará de ser acusado, de ser señalado como un servidor público que cometió actos de corrupción. Porque de aquí a que se resuelve el juicio dentro de 2 o 3 años, lo más probable es que ya nadie se vaya a estar fijando cómo terminó la sentencia de ese presidente municipal y se va a quedar pues con una mancha en su honor y en su prestigio para muchos años. Tenemos presidentes municipales ahorita en la cárcel en varios estados del país. Yo tengo muy presente los que tenemos en Hidalgo por diferentes causas, una de ellas una famosa llamada estafa maestra, pero hay otro presidente municipal por ahí que está detenido por otro tema. Y bueno, pues ya se quedó en la historia de su municipio como el presidente municipal que estuvo en la cárcel, ¿no? Y cuando venga una sentencia favorable, que seguramente sucederá, pues es probable que esto sea demasiado tarde. Esto genera pues una interrupción, si no es que la terminación o la obstaculización de la carrera política del presidente municipal. No es lo mismo ir a campaña para gobernador del estado con un expediente limpio, vamos a decirlo así, que con señalamientos de corrupción o de observaciones en la cuenta pública que no nos dejan tranquilos, no nos dejan dormir en paz. Se pierden recursos en recuperar la imagen. No solamente recursos económicos, sino el más importante de todo, creo que se pierden oportunidades y se pierde tiempo que podrían estarse dedicando a otra cosa, porque en lugar de estar convenciendo a nuevos adeptos, tenemos que estar convenciendo a los adeptos que ya teníamos de que somos una persona decente, ¿no? Y eso es un costo energético, si se me permite la expresión, y en tiempo que no podemos destinar a otras cosas y que por lo demás tampoco podemos delegar. Nadie va a salir a hablar en nuestra defensa en una situación de esta naturaleza, ¿no? Es bastante complicado. Ustedes habrán notado seguramente ya casos de este tipo en donde hasta los propios integrantes del equipo cercano del presidente municipal, ¿no? Aquellos que hicieron un pacto de sangre con él, yo voy contigo hasta las últimas, alcalde, a la hora de la verdad, pues no aparecieron para dar la cara o para colaborar en la defensa del presidente municipal. El esfuerzo se orienta a la reacción más que a la prevención. Entonces tenemos que estar contestando, ¿sí? Más que estar posicionando nosotros una agenda de naturaleza política. Y entonces estamos siguiendo la agenda que nos ponen otros. Y finalmente, los aliados blandos, ¿no? Los que eran nuestros colaboradores, pero que eventualmente brincan cambiaron, continuaron en la próxima administración, muerto el rey vive el rey, ahora le responde al próximo alcalde, pues nos empiezan a dar la espalda y los adversarios duros que tenemos se fortalecen en una situación de estas. Estos son los principales riesgos políticos. Tenemos una lista tremenda de cuáles son los riesgos políticos a los que podemos enfrentarnos después de concluir la administración. Tenemos otra categoría que son los riesgos administrativos. Estos son más formales, digamos, aquellos son de opinión pública, políticos, no tienen consecuencias jurídicas, pero aquí vamos a empezar a hablar de consecuencias jurídicas. Un riesgo es que se pierde el control de la administración pública. Conforme va terminando nuestra gestión, empieza a ver cómo se mueve el gabinete, cómo se mueve desde luego el cabildo, buscando candidaturas, alineándose con el nuevo candidato, y hay una distracción tremenda, ya no digamos de otras cosas, hay distracción de los servidores públicos por la incertidumbre electoral y eso puede hacer que perdamos el control. Nosotros que traíamos todos los hilos de la burra en la mano, ¿no? Perfectamente así da la rienda del carruaje, de pronto vemos que giramos una instrucción y no se ejecuta con la prontitud que estábamos esperando. Esto es natural del proceso de fin de gestión, cuando, como decía hace unos minutos, los servidores públicos se empiezan a distraer con la expectativa electoral. Otra cuestión es que los detalles administrativos que son relevantes pasan desapercibidos. En el último año tenemos mucha prisa.
Tenemos mucha prisa porque hay que entregar las últimas obras que podemos entregar antes de la veda electoral y tenemos que repartir las últimas apoyos de nuestros programas sociales y es muy probable, sobre todo porque la veda electoral ya inició, ¿sí? Para efectos federales el 1 de marzo, es muy probable que en enero y febrero no nos haya dado tiempo razonablemente de sustanciar los procesos administrativos, por ejemplo, de contratación de obra pública o de adquisición de bienes y servicios. Pero como nos urgen, es muy probable que nos hayamos brincado un poco las trancas, vamos a decirlo así, o que nuestros colaboradores hayan acelerado procesos administrativos que luego resulten en impugnaciones o luego resulten en deficiencias porque tenemos prisa, porque ya vamos a terminar la administración y ya ven las elecciones. Se compromete la seguridad de la información, no solamente de la información oficial, ¿no? Que corre por las redes del gobierno municipal, sino que información estratégica y más sensible, no estoy hablando en términos legales, sino de estrategia de gobierno, se compromete porque las lealtades no son necesariamente las mismas que teníamos en los procesos previos. Gracias. El otro riesgo administrativo es que se firman documentos innecesarios. Una de las primeras recomendaciones que yo hago a los alcaldes es que ellos no firmen nada. Una primera estrategia de protección a los presidentes municipales, en mi opinión, es que los alcaldes no deben firmar absolutamente nada, ni contratos, ni cheques, ni nada de nada de nada, para lo cual hay que hacer ajustes en los reglamentos municipales para colocar la responsabilidad formal de la firma de los contratos, pues yo no sé en el servidor público que a ustedes les convenga, siempre que no sea el presidente municipal, para que pues por lo menos no me puedan señalar al presidente municipal como que firmó un contrato mal habido, ¿no? Este, pero en la prisa, pues, del cierre de administración, es probable que estemos firmando documentos que no necesitábamos firmar. Pues, opiniones técnicas, dictámenes, contratos, convocatorias que merecería quizás, si las evaluáramos en un contexto con menos presión, seguramente no las suscribiríamos. Y finalmente, se inician o se dejan de iniciar como riesgos administrativos procedimientos de responsabilidades administrativas, los famosos PRAS. Yo me los imagino como, bueno, los he visto muchas veces, pero me los imagino como un animalito chiquito, ¿no? Pues que se puede gestionar más o menos decentemente, sin mucha complejidad técnica, se puede atender el procedimiento de responsabilidad administrativa y presentar alegatos y lo que ustedes quieran. Pero la cosa que nos asusta en estos casos es que cuando llegue la sanción, la resolución que nos finque una responsabilidad a nosotros o a nuestro tesorero o al director de obra o a quien sea, el problema es que no procede la suspensión de los actos reclamados en el amparo. Esto es súper delicado. Hay jurisprudencia de la Corte que dice que el buen desempeño de la función pública, para decirlo pronto, es un asunto de interés público y que por eso cuando inhabilitan a un servidor público, se inscribe esto en el registro de servidores públicos sancionados, cuando nosotros interponemos un amparo ante eso porque no está firme la resolución, porque estamos combatiendo la parte, el juzgado de distrito no nos concede la suspensión porque es un asunto de interés público, lo cual significa para efectos prácticos pues que ya no tenemos nada que hacer porque el juicio se va a tardar 1 año, se va a tardar 2 años, 3 años, ¿sí? Y mientras el juicio sigue su curso, nosotros ya quedamos en el padrón de servidores públicos sancionados y no hay nada que hacer para revertir el daño que se ha causado a nuestro prestigio en ese sentido. Entonces, tengan cuidado con este tema, no confiemos tanto, yo soy abogado y lo tengo que decir, no confiemos tanto en una estrategia legal de defensa, porque si llegamos a ser sancionados, pues mientras son peras o son manzanas, vamos a estar sancionados. Yo hubiera querido, yo hubiera aspirado como abogado a que se pudiera suspender el acto reclamado y que no me publiquen en el padrón de servidores públicos sancionados, mientras estamos discutiendo el tema en los tribunales, ¿no? Pero la Corte ya dijo que no hay para dónde hacernos con este asunto.